Bienvenidos al Pulso Geopolítico, en el que miramos a nuestro alrededor en un mundo convulso como hace décadas no veíamos y en el que parece que más que nunca los extremos se tocan. De hecho, en el panorama geopolítico actual resulta crucial analizar curiosas convergencias ideológicas que, aunque a veces veladas, subyacen en el discurso y en las acciones de líderes tan destacados, tan clave en el orden mundial actual como Vladimir Putin y Donald Trump. Más allá de las diferencias en sus contextos nacionales, en sus propios estilos personales, existen puntos de encuentro significativos en su visión del mundo, especialmente en su rechazo a ciertas ideologías y en la influencia de figuras intelectuales controvertidas que nutren sus respectivas cosmovisiones y que al final estamos viviendo todos en el resto del mundo a tenor de los actos que van decidiendo. Uno de los puntos de confluencia más evidentes entre Putin y Trump es su crítica al liberalismo. Ambos líderes han cuestionado los pilares fundamentales de esta ideología, el aspecto cosmopolita de la misma, la primacía de los derechos humanos, el individualismo. Putin promueve y se jacta de ello valores tradicionales rusos frente a lo que denomina como ultraliberalismo europeo. Enfatiza la importancia en la familia, la religión y el nacionalismo, la soberanía nacional. Trump tiene una retórica ciertamente mucho más nacionalista, incluso ataca frecuentemente lo que considera excesos de liberalismo, hace presa en cuestiones como el multiculturalismo, la corrección política, aboga por retornar a los valores tradicionales que están en su imaginario personal, esa América profunda y ese America First que tanto repite. Un rechazo al liberalismo que se complementa con una visión del mundo que prioriza la fuerza, la soberanía estatal y la competencia entre grandes potencias, que rechaza los foros multilaterales, que rechaza el entendimiento y el acercamiento de posturas y prefiere el imponer su voluntad porque tiene fuerza suficiente para hacerlo. Tanto Putin como Trump han mostrado una inclinación por las políticas de poder, por el desprecio de las instituciones internacionales que sirven para entenderse a los pueblos y un enfoque completamente transaccional de las relaciones exteriores. Ambos líderes comparten una concepción del orden mundial que parte de ese juego de suma cero, ¿no? Mi éxito necesariamente implica tu fracaso. No podemos ganar los dos. Voy a salirme con la mía y tú vas a perder algo porque soy más fuerte que tú. En eso son prácticamente gemelos. Para comprender mejor, no obstante, las bases ideológicas de Putin y de Trump, es útil analizar sus círculos de influencia intelectuales. En el caso de Putin, una figura clave sin duda es Alexander Dugin, a quienes algunos se refieren como el cerebro de Putin. Dugin es un filósofo, un teórico político ruso que tiene lo que él denomina como la cuarta teoría política, que critica el marxismo, del que viene Rusia tras su paso como Unión Soviética, pero también el fascismo, también el liberalismo, como apuntábamos al comienzo, y promueve en su lugar una suerte de visión nacionalista y tradicionalista que está centrada en la grandeza rusa, en un concepto, como vemos, muy nacionalista, y en una supuesta superioridad cultural del pueblo ruso. Su pensamiento influye en amplios sectores claves del gobierno y también ejerce importancia en la unidad política que se ha alcanzado bajo el liderazgo de Putin, en la fuerza y en la expansión de la influencia rusa que presiden ahora mismo las políticas exteriores del presidente ruso. En el caso de Trump, un ejemplo de influencia intelectual similar, aunque quizá con menos conocimiento público, es el de Curtis Yarvin. Yarvin es una figura controvertida de la llamada derecha oscura neorreaccionaria, que articula una crítica radical de la democracia liberal y que aboga por formas de gobierno autoritarias que estén articuladas en una jerarquía muy clara y muy bien definida. Por su influencia en la política estadounidense, no podemos decir que haya tenido un primer plano, no se le ha visto en la Casa Blanca, pero sí que sus ideas han encontrado un eco importante en ciertos círculos de la derecha alternativa estadounidense y han contribuido en la evidente erosión de las instituciones democráticas que se vive ahora mismo en Estados Unidos. La coincidencia ideológica entre Putin y Trump no se limita a su crítica del liberalismo o la influencia de pensadores heterodoxos como Dugin o Yarvin, también se extiende, es evidente, a su estilo de liderazgo caracterizado por un culto a la personalidad que es más propio de autocracias, en algún caso ya inmerso plenamente en esa forma de gobierno, en el otro con derivas preocupantes, el desprecio a la oposición y la manipulación de la opinión pública.
Rusia 3 de 3, Estados Unidos 2 de 3 y con peligro hacia el pleno. Ambos líderes cultivan una imagen de hombres fuertes, capaces de desafiar el statu quo imperante y de defender los intereses de su nación o suyos propios frente a enemigos internos y externos. Pero también hay que señalar que no hay una identidad total, obviamente. Putin opera dentro de un contexto histórico y cultural muy distinto al de Trump. Sus objetivos geopolíticos también son diferentes. Putin busca restaurar una grandeza de la Rusia imperial, de la Rusia zarista, también quizá del imperio soviético, donde el peso era verdaderamente importante, y desafiar un orden liderado por Estados Unidos. Trump se centra, sin embargo, en defensa de intereses nacionales estadounidenses y la crítica de las élites globales de las que no comparte valores. Aquí surge un tercero en discordia, que sería la Unión Europea. Surge no tanto por su poder como por su capacidad de erigirse en una alternativa interesante, porque siempre se ha basado como proyecto en el respeto a los derechos humanos, la promoción de la democracia, el respeto al Estado de Derecho y la resolución pacífica de conflictos a través del diálogo y de la cooperación. En lugar de priorizar fuerzas, soberanías nacionales, ha abogado por un orden internacional de reglas, de multilateralismo, de integración regional, justo todo lo contrario de lo que están defendiendo estos dos poderes que hemos definido. Pero es evidente que si no da un paso adelante, si no se constituye como una unidad política única que pueda enarbolar todos esos valores y defenderlos con una capacidad autónoma suficiente, nunca será capaz de presentarse como alternativa. La baza moral se ha quedado corta. Tienes, en cierta medida, que sumarte a los argumentos de tus rivales en cuanto a fuerza y a partir de ese puñetazo en la mesa convertirte en un adalid de esos valores que ahora mismo escasean tanto en Rusia como en Estados Unidos, pero dependerá de nosotros, de los europeos. Vamos a hacer una parada. A la vuelta vamos con los titulares que elabora Blanca del Tronco. No se vayan porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía.